Hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre la interpretación de la mano invisible de Adam Smith, sus influencias, definiciones, hasta sus interpretaciones cerradas. El artículo nos dice que al parecer hemos estado interpretando mal la obra de Adam Smith que habla sobre la mano invisible. Pues hasta ahora tenemos por concepto de la mano invisible como un comportamiento egoísta individual que lleva al bienestar colectivo, en donde al parecer hemos obviado el tema de la justicia, junto con la prudencia y junto con la benevolencia. Justo nos hablan de la teoría de sentimientos morales, en donde hablan de de esas tres virtudes y donde tenemos dos posibilidades, uno de la sociedad, de que la sociedad se mantenga unida por la benevolencia de sus miembros y otra que se mantiene unida por el utilitarismo mercenario. Luego tenemos que estas tres virtudes, como son la prudencia, es que nos orienta a la búsqueda de nuestra propia felicidad. La justicia nos impide perjudicar a otra persona, por lo que podríamos ahí observar bien que la mano invisible ayuda, buscando un bien personal, podemos llegar a un bien colectivo. Y tenemos la benevolencia que nos impulsa a buscar la felicidad de otros. Bueno, la prudencia es útil porque se basa en la razón, la inteligencia y el autocontrol, en donde estas tres virtudes, que son la prudencia, justicia y benevolencia, están regidas por el espectador imparcial. En donde también en este artículo nos hablan del espectador imparcial, que fue acuñado por primera vez por Hutchinson, pero nos habla de que el espectador imparcial juzga desde afuera, es un observador que no está dentro, pero para Smith el espectador imparcial juzga desde dentro de la mano invisible, en donde la razón y la simpatía mutua lo llevan a la percepción y a la evaluación moral, cosa que sí es base y fundamento para justamente la teoría de sentimientos morales. En esto también tenemos a dos tendencias filosóficas, en donde uno es buscar aumentar la sensibilidad de los individuos, pero a costa de los intereses ajenos, y la otra es disminuir los intereses ajenos con respecto a los a los propios intereses, en donde estas dos tendencias son muy extremas, y en el medio tenemos al espectador imparcial. Este espectador imparcial va a ser esencial en la concepción de justicia, que también nos dice que es ponerse en el lugar del otro y así poder llegar llegar a interpretar bien la mano invisible. Bueno, al inicio también se nos habla de la mano invisible de Dios. Es el ser que dota al hombre con la razón. ¿Podrías hablarnos más de eso, Breiner? Pues primero que nada, la razón permite a los individuos actuar de manera ya sea pues virtuosa, benevolente, en lugar de actuar solo en función a los intereses propios egoístas, ¿no? Contextualizando para los tiempos de Smith, pues más o menos en el año 1790, pues el supuesto de la existencia de Dios como creador de toda la existencia tenía el alcance que inclusive tenía repercusión directa en las fuerzas de la naturaleza misma. Cabe destacar que ideas filosóficas por parte de Hutchinson tuvieron gran influencia en Adam Smith, pues para Hutchinson la benevolencia representa pues una característica suprema dotada al ser humano. Entonces, Dios, al ser perfecto y el espíritu de cada humano quiere alcanzar dicha perfección, pues busca la benevolencia, que es pues una característica de Dios. Pues esta idea como influencia en Smith podría explicarse con esta relación. Cuando algo llega a promover felicidad en la humanidad, es bueno y virtuoso, pero si no lo hace, esta es mala y viciosa. En ese sentido, la perfección de la virtud es una manera en cómo una acción humana conduce al bienestar ajeno a uno mismo, y por ende, el significado de bienestar para un individuo induce cuando cualquiera que pertenece a una sociedad implicaría la armonización por la búsqueda del bien de todos. Bajo la concepción de la existencia de Dios y la creación del ser humano, implica que todo ser humano comparte una misma naturaleza. Y eso está muy presente en lo que es la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las nociones. La diferencia clara entre el pensamiento de Smith
con la filosofía de Hutchinson, pues se daría porque para Smith un individuo requiere una aprobación externa y que sus intenciones pueden haber tenido diferentes motivaciones, lo que quiere decir que la benevolencia no es siempre una guía para la acción de cada individuo. Y otra diferencia es que un ser humano es imperfecto y anhela la búsqueda de la perfección, generando cierto grado de necesidad de obedecer al Creador. Cuando uno decide seguir la voluntad de Dios, es prudente, pero es prudente porque busca el interés propio y felicidad. Y si es que este no acata esa voluntad, la virtud pues sería la corrección. Otro aspecto a señalar pues es sobre Mendel, una persona que no puede ser virtuosa, solo considera la vanidad como guía de las acciones, pero para Smith esto es erróneo, dado que la esencia humana no puede ser en su totalidad viciosa, ya que él sostiene que los vicios privados no son totalmente buenos y que estos de algún modo conllevan al beneficio público. ¿Cuál sería entonces, Flavia, la interpretación de la mano invisible en la riqueza de las naciones? Primero hablaremos acerca de las influencias en el pensamiento de Adam Smith. El autor Montes nos habla acerca de la influencia de Newton en este. Pues para Newton no se podían establecer leyes absolutas. Una verdad es provisional hasta que se demuestre lo contrario. Y esto es lo que compartía Smith con él. Ambos creían que hay una deidad ordenadora y principios conectores, los cuales son mutables, ¿no? Para ambos, la ciencia es un proceso abierto de aproximaciones sucesivas. En la teoría de los sentimientos morales, solo se nos menciona la mano invisible una vez, que es cuando Smith se refiere a la frase terrateniente, que de hecho él cataloga a esta clase como parasitaria. El terrateniente obtiene un ingreso monopólico, que es por parte de la posesión de la tierra, ¿no? Y no hace nada por aumenta el precio y no hace nada por mejorar la calidad de este suelo, ¿no? Y de hecho se asegura que de ningún modo este genera algún beneficio social, ¿no? Lo contrario a lo que sostiene la tesis de Mandeville. La segunda referencia a esta mano invisible se encuentra en su otra obra muy conocida, La riqueza de las naciones. En La riqueza de las naciones, Smith analiza un sistema económico caracterizado por la división de trabajo, ¿no? El cual eleva la productividad y aumenta la oferta de bienes. Nos comenta que el intercambio no se basa en la benevolencia, sino en el interés propio. Y es aquí como surge otra motivación aparte de este bien común. Ya no solo estaríamos hablando de la benevolencia, sino del interés propio. Smith argumenta que el intercambio es una acción característica del hombre. Y de hecho nos comenta esta frase, ¿no? Nadie ha visto todavía que los perros cambien de manera deliberada y equitativa un hueso por otro. Entonces tenemos dos supuestos para que funcione la mano invisible. El primer supuesto es la inversión de los empresarios para ampliar el mercado interno, que les conviene a ellos. Y el segundo es que al ser rentable generan valor agregado y empleo, sin ellos esperarlo, ¿no? Y este aumento genera más ingresos, por lo tanto, una demanda mayor, mayor producción, gracias también a la especialización. En conclusión, nos habla de por qué los salarios deben ser altos. Luego, como lector, podemos inferir un tercer supuesto, que es que esta economía que Smith nos plantea funciona en un marco de competencia, ¿no? En el cual no hay monopolios y también que no habría incentivos para que estos empresarios inviertan fuera de su país. También nos comenta que esta metáfora de Smith ha sido muy exagerada después, incluso por sus discípulos, que es de hecho lo que Marshall nos comenta líneas arriba. Smith argumenta así que entre los planes de estos agentes, hablamos de los empresarios, que invierten en actividades para ampliar el mercado interno, generan un mayor empleo, una mayor producción que se traduce en una mayor riqueza de la nación, sin ellos esperarlo. Entonces Smith parte de las tres virtudes ya mencionadas para analizar la ética individual. Luego introduce la razón usado por el espectador imparcial, el cual lo personaliza. Se impone la prudencia
y finalmente en aras del bien común se aumenta la riqueza de la nación. Es así como la mano invisible de Dios que dota a los hombres de esta razón, como se sostiene la teoría de los sentimientos morales, actúa a través de estos principios rectores, Newton, para el bien común, tal como lo argumentan las riquezas de las naciones. Por lo tanto, podemos entender que no existe una contradicción entre ambas obras, sino más bien se unen. No como muchos autores lo señalan, que se contradicen y lo catalogan como el problema de la mano invisible de Smith. Y de hecho se nos proponen dos visiones. El primero por Cremachi, que es la visión popular, en la segunda propuesta por Vivian Brown, y una tercera visión errónea desarrollada por Lawrence Dickey. En la teoría de los sentimientos morales abordó la ética individual, analizó la concepción de virtud y en la riqueza de las naciones trató esta ética, unirla a la ética de la justicia en su marco social, donde las acciones individuales determinan las condiciones sociales y económicas. Es la razón la que guía nuestras acciones, las cuales influyen en la vida común. En la teoría de los sentimientos morales, argumentó que las virtudes individuales son esenciales para el sano desarrollo de las naciones. Y en la riqueza de las naciones estableció los vínculos entre la ética individual y la ética de la justicia. Entonces podemos concluir que la mano invisible es esta expresión de la voluntad de Dios, mas no como principio conector del mercado. La única referencia que podíamos hacer a esto es el comportamiento de la clase terrateniente y las consecuencias de su egoísmo, mas no a la dinámica de los mercados. Una lectura a Smith nos muestra que examina dos niveles de ética, la ética individual en la primera obra y sus consecuencias para la ética de la justicia en la segunda. Entonces podemos encontrar una tensión entre ambas obras, pues Smith en su primera nos muestra una idea más optimista de la persona humana y en la segunda se observa que la corrupción moral es la que se manifiesta. Gracias.